El culto a la juventud es algo que solo puede nacer en sociedades envejecidas. El culto a la vejez existía porque nuestras sociedades antes eran de jóvenes y pocos viejos. Basado en el libro Un instante eterno del filósofo Pascal Bruckner, una de las cosas que más me gustan en las historias de ciencia ficción es cuando la gente empieza a notar que hay algo raro en su vida cotidiana, algo tan pequeño y tan trivial que es imposible que le den importancia, solo para que luego resulte que aquella fue la primera señal, la primera alerta temprana de que estaba ocurriendo algo jodidamente grande, un evento civilizatorio. Bien, creo que eso es lo que nos pasó cuando hace no mucho la gente empezó a notar en los videoarchivos de viejos noticiarios y programas de concurso que la gente se veía mucho más vieja que la gente de ahora. Este video no se va a tratar de ese tema, pues ya es un tema que se ha tocado en un video pasado. No, este video irá sobre lo que hay detrás de todo esto, que a mi parecer ha sido la primera señal, la primera cosita que nos estamos pudiendo dar cuenta de algo que tal vez era un evento civilizatorio. Vayamos al grano. Un estudio de 30 años hecho en Finlandia encontró algo increíble. Algo que de hecho es una buena noticia para casi todos. Tomaron dos grupos. Uno, gente nacida entre 1910 y 1914. El segundo, nacidos entre 1938 y 1943. Cuando los de 1910 llegaron a la tercera edad, les hicieron pruebas médicas y cognitivas. Luego, esperaron décadas para hacerle las mismas pruebas a los de 1938 cuando llegaron a la misma edad en la que examinaron a los de 1910. Los resultados fueron pasmosos. Los de 1938 mostraron signos de ser más jóvenes que los de 1910 a la misma edad. Eran ligeramente más rápidos para caminar, tenían más fuerza de agarre, más fuerza en las rodillas, así como mayor fluidez verbal, razonamiento y memoria funcional. Además de este estudio, habría otro más con resultados similares, donde Tanya Rantanen, profesora de gerontología y salud pública, comentó: los resultados sugieren que nuestro entendimiento de la tercera edad ha envejecido. En vez de agregarse más años al final de la vida, se han agregado más a la mediana edad. Entonces, parece que lo que les comentaba al principio podría no ser solo una curiosidad. Tal vez nuestra capacidad cognitiva para detectar la edad de la gente nos estaba avisando que sí, que la gente de hace 4 décadas era más vieja que la gente de ahora, a pesar de tener la misma edad. Algo que sí, por un lado suena completamente genial, pero ya cuando lo metes en lo que es la demografía, este pequeñito cambio tiene todas las posibilidades de sacudir por completo a nuestra sociedad, al modo en el que vivimos, desde cuestiones tan sublimes como cómo entendemos la vejez, nuestros ciclos de vida y muerte, hasta cuestiones más prácticas, más duras, más incluso crueles como la economía mundial. Claro, esto no es tan sencillo como suena. El envejecimiento y todas sus etapas no solo es un concepto biológico, también es un concepto social. Por ejemplo, una de las cosas que ya hemos visto en videos pasados y está ampliamente documentada es que la idea actual que tenemos sobre la adolescencia solo empezó a existir después de la Segunda Guerra Mundial, porque antes de eso, en la sociedad, los niños pasaban de niños a adultos de un día para otro. Y ya regresando al tema del envejecimiento biológico, cosas como la dieta, el estilo de vida, el país, el nivel de riqueza o precariedad en el que uno vive, tienen una gran influencia, un gran peso en el envejecimiento que experimenta cada persona. Sin embargo, en este video hay más datos y opiniones que respaldan lo que ya decía Rantanen, que nuestro entendimiento de la tercera edad ha envejecido. Y me gusta bastante esa frase porque elegantemente resume muy bien todo. Una persona de 55 años dice en un foro de gente de la tercera edad: mi abuela a mi edad estaba encorvada y en una casa de retiro, mientras yo estoy conduciendo un scooter eléctrico y haciendo trucos en él. Alguien de 60 años le responde: yo sigo trabajando, viajando, comprando zapatos y ropa cool. Otro más comenta aparte: cuando mi padre tenía mi edad, ya llevaba 9 años de retiro. Por otro lado, cuando mi abuelo tenía mi edad, ya llevaba 4 años muerto. Yo soy diferente. Una de las pequeñitas cosas que más nos ayudan a entender grandes porciones de por qué el mundo es así en la actualidad son los boomers. Porque por hacer algo tan simple como no fallecer cuando se esperaba que fallecieran, no retirarse cuando se esperaba que se retiraran, no heredar cuando se esperaba que heredaran, rompieron algo fundamental dentro del tejido de nuestra sociedad: el relevo generacional. Antes había un contrato social. Naces, creces, te educas, tienes hijos, trabajas, envejeces y luego te retiras tanto del trabajo como de la vida pública. Y así se cumplía el relevo generacional. Llegaban otras personas más jóvenes, tomaban tu puesto, tu trabajo y eventualmente, al fallecer, tu herencia, tu riqueza. Bueno, ya no más.
Al menos basándonos en datos de Estados Unidos, los boomers y generaciones cercanas tienen bastante gente que no se ha retirado. De hecho, algunos están al frente del máximo poder del mundo. Y eso está causando un terremoto social, porque en otras generaciones toda la riqueza, todas sus posesiones como viviendas, todo su poder como escaños políticos, ya habría pasado a otra generación. Nuevamente esto también suena sencillo, pero no es poca cosa. Varios especialistas creen que en las próximas décadas, a medida que los boomers fallezcan, se dará la mayor transferencia de riqueza generacional que se haya dado en toda la historia de la humanidad registrada. Desde un punto de vista económico, nuestro sistema y varios pensadores han visto la muerte de la gente de la tercera edad como algo que mantiene con vida a nuestra sociedad, un mecanismo que mantiene en movimiento el dinero y los activos, un mecanismo que dinamiza las ideas y los movimientos de nuestra sociedad y cultura. Y es que justo cuando se crearon las jubilaciones, ya saben, esa cosa que no le va a tocar a la generación millennial, de que llegada a cierta edad dejabas de trabajar y el gobierno o una corporación te pagaba un salario de por vida, bueno, se fijó que la edad de jubilación seguía también la edad de esperanza de vida de la gente. En una lógica siniestra, pero nuevamente principalmente económica, se pensó que el trabajador se jubilara justo en el año en el que estadísticamente habría de fallecer, todo con la intención de que como no habrían de vivir mucho, no habría de haber un gran gasto en ellos por parte de los gobiernos y las corporaciones. Y durante un tiempo parecía que así sería por siempre. Parecía que la vejez siempre sería un estado de premuerte, descansar en los últimos y pesados parpadeos de la vida antes de cerrar los ojos por la eternidad, mientras las nuevas generaciones se adueñaban de ese mundo que uno dejaba atrás. Con esto es que apareció la idea moderna de la vejez, porque sí, también la manera en la que vemos a la tercera edad en la actualidad no necesariamente la misma que la que tenían en el pasado. Pero así como otras tantas visiones que creó la modernidad, también se está acabando frente a nuestros ojos. El economista Andrew J. Scott de la London Business School resume todo esto de manera muy interesante. Nos dice que estamos pasando por dos revoluciones. Una que ya prácticamente se está acabando, y la segunda, que apenas está empezando. La primera revolución ha sido que la gran mayoría de la gente ya llega vieja, cuando antes eso no pasaba. Y la segunda revolución, gran parte de esta gente que en este exacto momento está y estará llegando a la tercera edad, no lo harán como lo hizo la gente de la mayor parte de la historia de la humanidad. O en palabras resumidas de otros tantos varios autores sobre este tema, para empezar, todo esto de la tercera edad va a empezar a dejar de tener mucho sentido, pues según ellos, después de la mediana edad, mucha gente ya no llegaría directamente a la tercera edad, sino a una adultez extendida. Sí, algo bastante curioso, similar a lo que está pasando actualmente, de que la gente vive una especie de adolescencia o juventud extendida que no ha parado de extenderse. O bueno, puesto en una simple frase, que cuando lleguemos a viejos, la idea de viejos que tenemos ahora ya no va a existir. O sea, que no nos vamos a convertir en nuestros abuelos. Bueno, ¿qué carajos te refieres con esto? En resumen, según estos autores y este economista, no es que en el pasado no hubiera gente de la tercera edad, lo sabía, pero no eran lo más común. La gente ni siquiera creía lo que creemos ahora, que alguien que fallece a los 50 años está falleciendo relativamente joven. Ese fue el mundo de un ayer muy atrás, pues en el siglo pasado, en la modernidad, gracias a la industrialización, diferentes avances y a la ciencia médica, tanta gente empezó a llegar a la tercera edad que por primera vez los gobiernos tuvieron que pensar qué vamos a hacer con todas esas personas. Aparecieron cosas como la jubilación, una promesa apetitosa para seguir convenciendo a la gente de dejar los campos e ir a trabajar a las ciudades y sus fábricas. ¿Que cómo pagarían todo ese dinero de las jubilaciones? Simple, harían que los jóvenes los pagaran a través de sus impuestos. Algo bastante parecido a un esquema piramidal, que para funcionar requiere que siempre haya más gente ingresando dinero, o sea, jóvenes, que gente cobrando dinero, o sea, gente mayor. Pero luego, antes de que terminara esta primera revolución, empezó una segunda. La vida se alargó 5, 10, 20 años más allá de la fecha en la cual el Estado esperaba que la persona, que el trabajador falleciera, porque cada año más de vida no solo se sumaba, era algo acumulativo, pues ya no solo tenías que pagar la pensión de la persona que todavía vivía a los 75 años, tenías que pagar la del que se acababa de retirar apenas, en vez de lo que pasaba antes, que solo pagabas la del que se acababa de retirar, porque el otro ya habría fallecido para ese momento. Pero bueno, el sistema tal vez seguiría funcionando si seguían llegando más y más jóvenes y crecía más y más la productividad. Pero no, como si fuera una tormenta perfecta, pasó algo que ya hemos tratado en varios videos. La fertilidad mundial empezó a caer en picada. La gente empezó a tener menos hijos.
Y con ello se supo que esos jóvenes que iban a ser necesarios para pagar las jubilaciones ya nunca iban a llegar. Y bueno, está pasando lo que está pasando en la actualidad. Los sistemas de jubilaciones del mundo están colapsando frente a nuestros ojos. Pero todo esto que les acabo de contar no es el shock, no. El shock es lo que viene después, porque sabemos que en el futuro inmediato habrá todavía menos gente joven y mucha más gente mayor. O sea, nosotros, los que en este exacto momento estamos envejeciendo un día a la vez. La pirámide poblacional se va a invertir y por primera vez seremos una sociedad envejecida. Algo que sí, puede llegar a sonar súper grave, pero no hay que olvidar la segunda revolución. No nos tenemos que imaginar ese mundo futuro, esa sociedad envejecida, con los estándares que tenemos hoy sobre la vejez, sobre la tercera edad, al menos para las sociedades occidentales. El filósofo Pascal Bruckner, en su libro sobre la longevidad, Un instante eterno, nos plantea que la sociedad moderna ha visto a la vejez como una última bocanada de aire antes del fin, pensando que los adultos mayores son solo eso, viejos. Gente que tal vez pudo haber sido lo que sea en su juventud, peleadores, doctores, ingenieras, lo que sea, pero ahora son solo viejos y ya. Incluso hay todo un fenómeno llamado infantilización de la tercera edad, donde la sociedad puede tener a una persona que fue combatiente en una de las batallas más crudas de la humanidad y tratarlos como bebitos, como niños chiquitos. Así hablarles despacito, infantilizarlos, por creer que son gente que ya realmente no puede tener ningún impacto en el mundo. Son gente en disolución, gente desapareciendo, más que gente que realmente sí está ahí. Pero bueno, ahora estaría llegando la idea de la adultez extendida. Pues tal como estamos viendo en muchos casos, que aún así siguen sin ser la mayoría, mucha gente de la tercera edad está rechazando, no solo con dichos, sino también con actos, todos nuestros mitos, toda esa imagen que creamos sobre la tercera edad. Siguen trabajando, viajando, consumiendo, buscando el amor, e incluso algunos hasta conviviendo con sus padres. Y bueno, también mencionando aquellos casos extraordinarios, literalmente la gente más poderosa del mundo actualmente es gente que está más allá de los 70 y casi llegando a los 80 años. A esto se referían los autores con que la vejez envejeció, lo que esa imagen infantilizada, disminuida y prácticamente desaparecida de la tercera edad se está desvaneciendo a medida que las personas que no estamos en la tercera edad vamos caminando hacia ella un día a la vez. Para lo siguiente debo decir que no creo que el fin de las jubilaciones sea algo bueno, ni tampoco me alegra que muchos de los que vemos este video jamás vayamos a tener una jubilación. Pero la información nos dice que en el futuro, cuando seamos adultos mayores, probablemente vamos a seguir siendo activos. Vamos a seguir trabajando, no solo porque, pues sí, la falta de jubilación, sino también porque así como ya está pasando con algunos adultos mayores, seguiremos teniendo el estado físico y mental para hacerlo. Y es que, aunque sea muy difícil de creerlo, sobre todo para una generación que no le va a tocar eso, entre los jubilados existen muchas personas que no están precisamente felices con su retiro y hacen todo lo posible para mantenerse activos dentro de la sociedad. Incluso algunos buscando empleo, aunque no necesiten realmente ese dinero extra. Pues aunque la jubilación es un colchón económico que quién no desearía tener, su aspecto no económico, eso de que bueno, ya no vas a venir a trabajar, ya no tienes nada que hacer en la sociedad ni allá afuera en el mundo, tú nada más descansa, es algo que puede ser demoledor para muchas personas a un nivel psicológico. Reitero, este video no es propaganda para decir, uy, sí, nos morimos de ganas de trabajar hasta morir, no nos den jubilación, no queremos ningún tipo de seguridad económica hasta el día de nuestras muertes. Para nada. Lo que digo es que hay personas que llegan a la edad del retiro y los obligan a retirarse, y a veces son personas que sí quieren seguir trabajando, quieren seguir haciendo cosas, porque desgraciadamente una de las cosas feas de la vejez y del retiro es que una vez que eso ocurre, nuestra sociedad tiene muchos mecanismos, muchos sistemas para decirte a ti como persona de tercera edad retirada, ya no existes, no intentes existir, aléjate, aíslate, deja de molestar. Y eso es todo un gran, grave problema. Por esto creo que es súper necesario dejar en claro que nuestra sociedad tiene una imagen tan, pero tan negativa de la tercera edad que, pues vaya, la palabra viejo es considerada un insulto. ¿Cómo la va a pasar nuestra sociedad teniendo estas ideas tan negativas, tan malas de la gente mayor, cuando la mayor parte de la sociedad sea gente mayor? No lo sé, no tengo idea. Solo sé que de momento lo que hemos estado haciendo como sociedad es poner la vara de la vejez más y más y más lejos. Decir, hey, 40 años ya no es viejo, es joven. Entonces todavía no estás mal, todavía no estás jodido, todavía no estás deshaciéndote en vida. Y luego tal vez así va a pasar con los 50, con los 60 años.
Lo que trato de decir es que para cuando lleguemos a viejos, probablemente el concepto de la vejez habrá de cambiar tanto como ya ha cambiado el concepto de la adultez. Ojo, con esto no digo que estas personas activas de 50, 60 y hasta 70 años no van a tener aparatos auditivos, caderas de titanio, operaciones del hiato y los clásicos achaques de la edad. No, esa parte de la vejez va a seguir ahí por lo menos por el próximo siglo. No, lo que digo es que según estos datos, evidencias y comentarios, probablemente la gente seguirá siendo activa a esas edades. Así que sí, podemos imaginarnos un futuro 2050 donde gente de la tercera edad o que está entrando hacia esas edades seguirán haciendo y cultivando muchas de las cosas y actividades de cuando eran adolescentes. Claro, con adaptaciones y suplementos por aquí y por allá. Algo que lo sé, suena muy difícil, muy imposible de creer, pero técnicamente es lo que ha venido pasando con la adultez hasta este momento. Muchas cosas que antes eran exclusivas de los niños y demás, con el tiempo se han ido normalizando entre los adultos. Por ejemplo, las empresas de juguetes, parques de diversiones y comida rápida ya no se centran específicamente en los niños y no se centran necesariamente en sus padres. Algunas se centran simplemente en los adultos que siguen consumiendo eso, así como otras cosas como bares de café donde se hacen fiestas de tipo antro, pero sin alcohol, sino con café, porque las tiene gente que, preocupados por el tema del envejecimiento o que por ya tener cierta edad, pues ya no se pueden dar tanto lujo de andar bebiendo así como si nada. Así también está el tema de que va a haber menos niños, menos jóvenes en el futuro, y las empresas y demás no se van a quedar con los brazos cruzados, seguirán buscando algún lugar de donde sacar ganancias, de donde incentivar el consumo, tal como ahora está pasando con las empresas que producen productos para niños como carriolas y demás, que están empezando a apostarle a los productos para los perrijos, entre comillas, porque saben que en algún punto del futuro el mercado de los niños se va a empezar a estancar, mientras que saben muy bien que ahora esos mercados están empezando a crecer. Justamente una de las cifras más reveladoras de Estados Unidos es que en los últimos años el consumo de la gente mayor de 40 años ha crecido bestialmente. Porque como les decía, todo ese contrato social donde el adulto mayor era relegado y alejado de la sociedad y prácticamente los comerciales y todo el mundo lo olvidaba más que para venderle alguna que otra pastilla, se está desvaneciendo. Como seguramente ya lo habrán pensado, esto va a tener un montón de implicaciones. Quizá una de las más fuertes es que nuestro concepto de lo que es la familia va a cambiar también un montón. Pues usando información demográfica, investigadores calcularon que para 2095, una mujer de 25 años tendrá solo 23 parientes. Eso hay que compararlos con los 43 parientes vivos que tenía la misma persona, estadísticamente hablando, en 2023. Y es que menos hijos no solo significa eso, menos hijos. También significa menos tíos, primos, tíos, tías, abuelos, abuelas. También significa mayores vacíos de tiempo entre una generación y otra dentro de una misma familia. En otras palabras, los niños del futuro tendrán un tejido social menos nutrido, más vertical, más envejecido. Y aquí la principal preocupación de Sha Jian, demógrafa de la Universidad de California, es que habrá menos gente en las familias para cuidar de los de la tercera edad. Porque sí, por más que se extienda y se alargue la mediana edad y el tiempo productivo de vida, o sea que la vejez tarde más en llegar, eso no significa que ella y todas sus consecuencias para la persona hayan desaparecido. Una pequeña probadita de este fenómeno ya lo están viendo algunos en su propia familia. Ver cómo sus padres, sus abuelos y en algunos casos sus tatarabuelos conviven entre ellos a pesar de ya ser todos de la tercera edad o estar entrando apenas en la tercera edad. Básicamente hablamos de familias que en vez de extenderse horizontalmente entre primos y hermanos, se extiende más hacia atrás, hacia el pasado, hacia los antepasados. Y bueno, principalmente lo que les hablaba al principio del video. Si la gente trabaja más tiempo y se mantiene viva más tiempo, vamos a tener un relevo generacional mucho más lento. O sea, ese puesto de trabajo que antes se liberaba por el retiro de un trabajador, ya no tardará 10 o 20 años en liberarse, sino tal vez hasta 40 años. Así también, aquella herencia que en el pasado le hubiera tocado inmediatamente a la siguiente generación, ahora, como la siguiente generación se va a acumular con la siguiente otra, pues tal vez tendrá que dividirse entre las siguientes 2 generaciones. Y esto cobra una dimensión ahora sí, grave, cuando pensamos en los papers y opiniones de expertos en política sobre estos temas, que muestran un posible escenario futuro, donde los jóvenes podrían enfrentar un mundo de élites envejecidas, donde no solo la riqueza, sino también la edad, se transforman en un nuevo muro a sortear, un nuevo muro a vencer. No solo hablamos de milmillonarios de 90 años, sino de clases medias de 60 y 70 años se nieguen a abandonar puestos de gerencia, puestos directivos en empresas y demás.
Tal vez la juventud de aquellos tiempos tenga que enfrentarse a un mundo de profunda incertidumbre, a un mundo que les exija especializarse mucho, pero mucho más para poder iniciarse dentro del mundo laboral, al tener que enfrentarse a gente mayor que no solo ha acumulado mucha experiencia, sino también mucho poder, posiciones y contactos dentro de ese mundo. Así que habrá que preguntarse, ¿cómo podría ser ese mundo que tal vez va a girar en torno a la vejez y no a la juventud o la adultez? ¿Quién sabe? Tal vez un mundo donde la gente se vuelva más estática, menos móvil. Un mundo donde apostar a largo plazo se vuelva casi la única apuesta más o menos loable. Sí, básicamente lo inverso a lo que actualmente hace la generación Z, que apuesta a vivir en el presente ante la muy lógica desesperanza de creer que no tendrán futuro. Otro aspecto que deja muchas dudas y reflexiones es la desigualdad, ya entrando en terreno meramente especulativo. O sea, de esto no es que haya proyecciones que nos diga que esto sí o sí va a pasar en el próximo siglo o algo por el estilo. Aún así, sí pasa que varios autores y especialistas han comentado que tal vez la primera persona que va a vivir 150 años ya ha nacido, y eso nos pondría un mundo todavía más radicalmente diferente. Pues tal como detalla un artículo especulativo, si pasa lo que ya actualmente pasa con muchos tratamientos y medicamentos, y solo los más ricos pueden acceder a aquellas nuevas tecnologías de alargamiento de vida, podríamos entrar en un mundo quebrado en dos irremediablemente. Por un lado, élites que viven hasta los 150 años de edad, y por el otro, gente que con problemas llega a los 80 años. Algo que podría motivar a las élites a ver a los marginados casi que como otra especie. Seres de una vida mucho más corta, por tanto, menos sublime, menos inteligente, cabría decir. Algo así como en las obras de fantasía, donde los elfos, que son inmortales, miran a los humanos, incluso los más ancianos, como gente profundamente inmadura, pues a pesar de que ya han vivido bastante tiempo, no han podido, ni podrían, vivir vidas tan largas como ellos. O sea, como especie, nunca tendrán el tiempo suficiente para madurar tanto como ellos. Si bien este es un escenario demasiado imaginativo, sí que hay un símil de esto en la realidad, porque si bien las élites de ahora no viven 100 o 150 años, sí llegan a los 60, 70 y a veces hasta 80 años, siendo todavía parte del mundo laboral, a veces al frente de empresas, de negocios o hasta de la política. Mientras que aquellas personas que tienen la misma edad, pero no son parte de la élite, en muchos casos ya han tenido que retirarse, ya no pueden seguir aportando más a la economía de sus familias. En fin, para terminar este video, nada de lo comentado en este video es apocalíptico, más bien es revolucionario. La verdad es que es algo que va a cambiar tantísimo la forma en la que vivimos, que ni siquiera los papers con los análisis más detallados y arriesgados están rozando la superficie de todo lo que este simple hecho va a alterar en la realidad. Por fortuna, algunos gobiernos ya han puesto manos a la obra y se están empezando a preparar para esto. Otros tantos, desgraciadamente no. Tal vez por la creencia de que como esto va a pasar dentro de 30 o 50 años, pues todavía tienen todo el tiempo del mundo para hacer algo. Para todo esto hay bastantes iniciativas e ideas en todo el mundo. Algunos proponen viviendas intergeneracionales, por un lado para evitar que los adultos mayores sean aislados o ellos mismos se aíslen de la sociedad, así como también paliar un poco la soledad a la que estarán expuestos los niños del futuro. Porque sí, una de las conclusiones de este video es que el aislamiento e indiferencia que han sufrido los adultos mayores a lo largo de gran parte de la historia moderna ha sido un error, pues sobre todo en un futuro con una sociedad envejecida, sus manos, sus mentes y sus corazones serán necesarios para cuestiones tan elementales como mantener lo básico del tejido social. Desgraciadamente, otra de las políticas propuestas y también bastante popular es las que han hecho gente como Carlos Slim, aumentar la edad de jubilación hasta los 70 y tantos años. Sí, hablamos de un futuro que será tan complejo como el ahora, con muchas posibilidades de cosas buenas, pero que no necesariamente se van a cumplir, y muchas cosas que pueden ser muy malas, que igual no necesariamente se van a cumplir. En todo caso, tal vez el mensaje que nos podemos quedar es que el futuro será mucho más largo de lo que creemos. Por lo mismo, tal vez apostar a futuro no sea tan mala idea, al menos eso en lo personal, porque ya en lo colectivo, en lo social, pues sí, la movilización social, la visibilización de este tipo de temas, sobre todo para que los políticos se pongan a hacer algo sobre estos temas, es importantísima. Como hemos visto en la demografía, basta un pequeño tiempo en la edad a la que podemos llegar a vivir y en la edad a la que podemos mantenernos activos para generar algo gigantesco. Sí, lo que es la demografía es como una gigantesca ola de metal retorciéndose, una que avanza tan lentamente que la puedes ver llegar, pero que cuando llega lo hace con tanta potencia que simbra las entrañas del mundo. Realmente no necesitamos siquiera que la gente llegue a 140 o 150 años para ver un mundo nuevo.
Para terminar este video hay que decir que una de las preguntas más inquietantes para esta y las próximas generaciones es ¿qué haremos con el mañana cuando parece que va a ser muy largo? En fin, muchas gracias por haber visto este video. Aún estamos a unas décadas de distancia de verdad poder entender y saber cómo van a ser las cosas en ese futuro. En fin, la verdad me gustaría ir mucho más allá, pero ya sería principalmente pura imaginación, sería pura especulación, algo que no está mal, pero creo que basta con lo que es más o menos tangible, lo que por lo menos sí está proyectado en datos, para que sea inquietante. Pero bueno, creo que aquí lo más interesante de este video va a ser como en los comentarios del video dedicado a lo que le hace la pobreza al cerebro. Escuchar sus propias anécdotas, escuchar lo que tienen que decir, el cómo ven ustedes a los adultos mayores de su vida, o incluso si ustedes son un adulto mayor, cómo han notado que mucho de lo que les dijeron que iba a ser luego fue muy diferente, o sus diferencias para con sus propios abuelos y padres. Siento que ahí hay muchísimo que ver, muchísimas cosas bien interesantes. Entonces, está súper interesante leerlos en los comentarios. En fin, sin más por el momento, se despide Cordura. Recuerda que nuestra interpretación de la realidad, o de lo que va a ser el futuro, es artificial.